Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave, con nosotros Federico Joanón y Héctor Cosio. Buenos días. Un francés y un italiano, los dos deben tener coronavirus. Aléjese. Y un inglés, ¿no? ¿Quién es el inglés? ¿Tú, Paulsen, no? No, yo soy vikingo, yo soy danés. Más, no, más venga, norte, bien, claro. Mira. Venga. No te hace nada el coronavirus a ti. No me hace nada. Los Se lo vikingos comen, resisten, No, po, nada, nosotros resistimos. ¿Qué le va a hacer un bicho invisible, güey? Loco, comíamos barro. Oye, a ver, ¿por dónde quieren partir? Son 2 años, podemos hacer un balance, pero más o menos clásico, ya lo acabamos de hacer, de hecho, con Claudio Alvarado. Escuchando. Creo que fue Algunas bien cosillas ahí, bueno, siempre se van, pero unas Sí, cosillas se van. pero hay cosas que apuntalar, a mi modo de ver, de estos 2 años. Una cosa que es sorprendente, a mi modo de ver, yo tengo que reconocer, es sorprendente porque el influjo, el ímpetu con que partió el gobierno del presidente Piñera, ¿se acuerdas tú? Los 5 acuerdos nacionales. La conformación de los acuerdos nacionales, de los comités que había en todo esto, y con una voluntad bastante grande de gente de participar, fueron incapaces de ser resistidos, de ser aguantados a las primeras grandes embates que terminaron marcando prácticamente todo. La situación de Quintero Puchuncaví, que fue muy fuerte en un momento dado, y el crimen de Camilo Catrillanca, que termina por generar ya un declive muy agudo de la aprobación presidencial, sin hablar del estallido social a partir del 18 de octubre. Hay unas cositas pequeñas que uno ahora las dice pequeñas, digamos, en comparación con esos grandes hechos que tú acabas de señalar. Pero yo creo que desde el primer momento Piñera, o el gobierno del presidente Sebastián Piñera, empezó a dispararse en los pies rápidamente. Creo que el primero que minó la credibilidad entrando al gobierno fue la fallida designación de su hermano Pablo Piñera como embajador de Argentina. Eso rápidamente... De Chile en Argentina. De Chile en Argentina. Eso rápidamente le golpeó los pies. Recuerden que él mismo tuvo que salir hablando y finalmente tuvo que ceder, y el Pablo Piñera no pudo asumir como embajador. O sea, un nepotismo que fue visto de esa manera en los primeros días del gobierno rápidamente te golpea. Ahora, pero perdona, déjame decir una cosa sobre eso, porque creo que es interesante el punto que tú haces. Si bien esto fue un golpe para el presidente, acuérdate tú que habían llegado a la moneda en la coalición presidencial con una campaña muy fuerte antinepotismo y anti la utilización del pituto del Estado. Por lo tanto... Eso me refiero con el balazo en el pie. Y entre otros partidos era el leitmotiv de Evópoli, que acababa de debutar como partido de gobierno. Por lo tanto, si bien el presidente tuvo que verse afectado en términos familiares y personales por esta imposibilidad, su coalición de alguna manera capitalizó de que aquí no iba a haber este tipo de situación equivalente a otros lados, que después vimos que también se diluyó, después se diluyó en otros nombramientos, pero no fue más bien una derrota particular del presidente que una derrota para la coalición, creo yo. Puede ser. A diferencia del crimen de Camilo Catrillanca. Lo que pasa es que eso ya es un antes y un después. Puede ser, pero recordemos que después de eso fue que se aceleró la reforma y se aprobó esta cosa, digamos, donde el tema del nepotismo quedaba regulado. Porque como bien tú dices, fue parte, digamos, de la campaña, el tema, digamos, del no al nepotismo. Entonces, cuando eso es parte, digamos, de como del ADN que se intenta demostrar, que va a ser parte de las características del gobierno que estaba debutando, que rápidamente el propio presidente con su familia lo ponga, digamos, en una etapa de desconcierto, digamos, y de error. Yo creo que le pega no solo al presidente, le pegó a todos, porque rápidamente la credibilidad es lo que se pierde. O sea, tú dices que eso no va a pasar y al tiro pasa. Recordemos en ese tema que yo creo que a esta altura es un tema secundario, pero en su momento no lo fue. Pero claro, no, estamos hablando del principio. Claro.
ese es el caso más notorio, la perlita que puso Piñera, pero varios ministros coparon todo el aparato del Estado. Es decir, Chadwick le faltaba poner al gato en los distintos puestos de gobierno a lo largo de Chile. Yo creo que eso efectivamente fue un hito, o fueron varios hitos. Pero en ese momento, cuando subió Piñera, era bastante incombustible. ¿Te acordás que sacamos notas, varios medios de prensa, el Mostrador incluido, sobre cuestiones bastante irregulares relativas a su fortuna y a cómo las traspasó a su hijo en forma claramente irregular, y etcétera, y etcétera, etcétera, y no pasaba nada y seguía con la misma aprobación? ¿Por qué? La respuesta mía es porque él venía a ofrecer la droga del crecimiento. Es decir, todos querían esa droga del crecimiento, entonces podía el dealer de esta droga del crecimiento podía hacer cualquier barbaridad y se lo iban a perdonar si es que entregaba la droga en las dosis necesarias. Pero bueno, al final la droga del crecimiento no llegó y vino el desplome, la decepción, el descrédito, la frustración de tanta gente porque no le llegó esta droga del crecimiento, y llegamos a Chile real, un Chile que no estaba creciendo lo que se había prometido, que había muchos problemas, que había una desigualdad gigante, abusos gigantes, abusos no solo en temas concretos y materiales, sino que también inmateriales, en los tratos, en la forma de relacionarse. Y cuando llegó este Chile real, Piñera ya dejó de ser incombustible y pasó a ser excesivamente combustible, y pasó de, incluso a ser el presidente peor evaluado por las encuestas y por los distintos mecanismos de medición, peor evaluado en la historia de Chile conocida, desde que hay encuestas y formas de evaluación. Entonces, y eso es lo que quería mencionar. Quería mencionar que me llama la atención estos 2 años el tobogán, la verdadera montaña rusa que ha sido este mal gobierno de la derecha y de Sebastián Piñera encabezándolo. Una verdadera montaña rusa, pero sin vuelta, sí, hasta ahora. Sí, una bajada, no una montaña rusa sube y baja, ¿no? Sí. Este es un verdadero tobogán de bajada, y que hoy día... Tobogán de bajada que yo pasa que propicia un cambio. Que agarra, es un tobogán de bajada con arrastre. Porque este es un tobogán que no solamente hace que el gobierno caiga en este caso el 6% o el 10%, como está ahora, sino que es como si hubiese extendido las manos y se lleva todo lo que está alrededor, la política profesional, de parlamentaria y de partido, las élites en prácticamente toda base que haya, desde lo empresarial, lo eclesiástico. Se llevó todo por delante. Es como si tú dijeras, yo, por ti y por todos mis compañeros. Exacto, digamos. Fin de fiesta. ¿No? Sí. Ahora, este ejercicio de ubicar los hitos, así como tratar de buscar las perlitas que se quedaron grabadas en la memoria, sirve precisamente como para ir mirando que se fueron dando señales que finalmente terminaron en este desplome. Ahora, es un desplome que es bastante... como que tiene de alguna manera de dulce y de agraz, porque este desplome, que significa para Piñera, que la peor notificación de que su gobierno había terminado fue el mismo 18 de octubre, ahí fue la notificación, o sea, su gobierno terminó, o sea, su programa terminó, pero que eso dio paso, digamos, a una situación que nos encontramos hoy día, donde estamos incluso apreciando un cambio cultural, no solamente un cambio de presidente o una nueva constitución. Estamos empezando a montar un ciclo de un cambio cultural. Eso yo creo que es como lo más trascendental de todo este tobogán. Pero volviendo así como el hito, donde uno podría encontrar ciertas claves, aparte de ese tema del nepotismo, el primer año de Piñera fue durante mucho tiempo no se veía la fuerza de los derechos humanos. ¿Se acuerdan que los derechos humanos durante los primeros gobiernos fueron uno de los movimientos más fuertes que lograban convocar masa a la lucha y la defensa por los derechos humanos? En el primer gobierno de Piñera eso estaba totalmente adormecido. Hasta que tiene su pasada muy fugaz por el Ministerio de Cultura, el Mario Rojas. En ese momento, cuando lo nombran a él y sale
sus declaraciones y sale hablando... No es Mario, ¿ah? No, pero sí, Mauricio Rojas, perdón. Y sale hablando el mundo de la cultura. ¿Ustedes se acuerdan que hubo una manifestación muy fuerte de los derechos humanos? Hace tiempo que no se veía que sobre ese punto en particular había gente que estaba muy conectada con esos temas todavía, y se hizo una gran manifestación en el Museo de la Memoria, y eso fue la prueba que duró apenas un fin de semana. O sea, ha sido el ministro más fugaz que ha pasado por el gabinete de Piñera, que duró un fin de semana. Esa fue otra perlita que pasó el primer año y que demostró que el tema de los derechos humanos estaba todavía muy vigente en Chile y que no era una cosa dormida. Y creo que también se empieza a inaugurar en el primer gobierno de Piñera estas perlas los primeros 2 años de este segundo gobierno. Claro, los primeros 2 años, pero pensando en el primer año todavía, el primer año de estos 2 años de gobierno, del segundo gobierno de Sebastián Piñera, en donde uno empieza a darse cuenta también de los ministros y las perlitas que van diciendo comunicacionalmente y que terminaron por molestar a todo un país y que fueron parte también de lo que digamos terminó en el estallido. ¿Se acuerdan de las declaraciones del exministro de Educación, Gerardo Varela? Sí, lo primero que sale hablando de los campeones, pero donde más digamos, provoca ahí un colapso y que lleva a ser reemplazado después por Marcela Cubillos, cuando dice que bueno, que si a los colegios les faltan cosas, que hay que empezar a organizar bingo. Bueno, aquí a eso me refería yo con el discurso y el trato abusivo. Exacto. No es solo un trato en cosas objetivas y objetivables, también son inmateriales. El trato verbal, el trato despectivo. Y claro, eso fue parte de lo que se fue sumando. Se fue sumando desde los primeros. Hasta el estallido del 18 de octubre. Hasta Catrillanca, porque Catrillanca, en la segunda mitad del primer año de gobierno, ahí pone a la moneda contra la espada de la pared, y claramente, como lo dijo el analista que tuviste hoy día en la mañana, pone a Chadwick en digamos, una situación de la cual nunca más se pudo recuperar. Ahí fue hombre muerto caminando. Y ahí estuvo el mal manejo de Sebastián Piñera como presidente de no hacer los cambios que había que hacer y prolongar esa agonía que también fue sumando hasta el estallido social. Pero en este periplo, digamos, de todo lo que estamos hablando, hay cosas que quedaron y que ya están. Por ejemplo, surgió un movimiento a partir del estallido social que derivó en un plan, un canal, un camino preciso, con fecha, con procedimiento, que es el plebiscito del 26 de abril, que no existía ni siquiera en la mente más afiebrada de alguien que vio al presidente ser inaugurado hace 2 años, un 11 de marzo. Así, y contra la voluntad de Piñera, pero tenemos ese hito, que es un hito muy importante. Bueno, pero que a veces uno como que lo tiende a mirar en menos... No, hay un hito que tiene lugar el 26 de abril, que si es que de alguna manera todo fallara, tú tienes una posibilidad de convocar y que la gente se pronuncie sobre materias muy precisas. Eso es lo más importante que ha pasado en los 2 años, pero por lejos, y puede ser lo más importante que va a pasar en decenas de años. Entonces, puede ser. Estamos en un eso es lo que determina ese hito, determina un momento histórico. Claro, lo que pasa es que estamos analizando el gobierno de Piñera y sus hitos. Que todavía que todavía le queda, porque no estamos dando por muerto y le quedan 2 años. Le quedan 2 años. Pero ese fue un hito que yo no lo incorporaba todavía, Fernando, porque le fue impuesto. No fue ni parte de su gobierno, ni parte de una voluntad de él, ni de su gabinete. Le fue impuesto por una realidad externa. Sí, lograron reaccionar. Le fue impuesto, pero fue asumido. No, es que la paradoja es que al final fue asumido por la clase política para llegar al calendario. Pero no ha sido asumido por el gobierno. ¿O tú has visto al gobierno jugándosela por el plebiscito? No, yo lo que vi... Eso no está. Le ha sido impuesto y no sabe bien qué hacer. No, yo estoy en desacuerdo ahí. Yo tengo la impresión de que aquí una idea que se plasma en un acuerdo plebiscitario que originalmente, para que no nos olvidemos, originalmente tiene su primera expresión en una actuación de los alcaldes del país que proponen un plebiscito comunal en cada uno de los municipios, de tal manera de generar un plebiscito nacional. A raíz de eso,
Que y del además movimiento de todos los partidos, exactamente, y a transversal. raíz de eso y de ya el estallido social que había partido, los partidos políticos como que pispan que están fuera de foco, no tienen el control de nada y arman y generan este acuerdo para un plebiscito directamente enfocado en cambiar la Constitución. Y se lo imponen al gobierno. Recordemos que Piñera hablaba de reforma y ahí tuvo que asumir el nuevo relato. Hasta el último pero en algún momento, y quizás con todas las fricciones que debe haber dentro del gobierno, porque acordémonos que el gobierno es un gobierno de coalición, y dentro de las coaliciones hay partidos que no querían para nada que se produjese esta situación, y otros sí, se prima, y por eso se firma en un acto determinado, se prima la posición de un plebiscito del 26 de abril con las consecuencias eventuales que siguen, de acuerdo a cuál sea la voluntad de los ciudadanos. Así es, pero el gobierno sigue ajeno y le fue impuesto. Eso estamos haciendo un análisis, centrado en el gobierno de Sebastián Piñera, no fenómenos políticos de todo el arco. Pero igual hay cosas que fluyen. Y ahora, yo tengo la impresión de que de a poco esta idea de como prescindencia de lejos, esta mirada como de mira, no nos metamos porque tenemos que ser neutrales, ha empezado a ser permeada porque han empezado gente desde el gobierno a tomar posición respecto de la situación del plebiscito. Sí, pero te insisto, pero sin el liderazgo del presidente de la República en un país tan presidencialista, es porque las cosas tienen una dinámica propia, tienen una fuerza, una fortaleza propia. Este es un movimiento, en definitiva, es un avanzar inorgánico y en alguna medida ciertamente orgánico por el acuerdo político que le dio los límites, pero el resto es inorgánico y el gobierno no tiene ninguna conducción, de hecho está confundidísimo, de hecho tiene a su coalición dividida, no olvidemos que la derecha está dividida en esto, una parte de ella, que sus caras más visibles son Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, el senador Osandón, la diputada Osandón, hay caras visibles, están de acuerdo con el apruebo, así que haya una nueva constitución. Sí, la derecha está dividida y el gobierno está perplejo y no hace conducción, ni siquiera para que resulte bien el plebiscito. Tampoco para que no resulte. Está en una situación de perplejidad. Hay un fenómeno que fue pasando durante ese momento. Y tiene su coalición dividida respecto al plebiscito. Sí. Yo creo que hay un fenómeno que fue pasando de manera simultánea también. Porque el presidente, lo que pudimos ver, bueno, más allá de los errores y de que esta oferta de los tiempos mejores rápidamente no la pudo hacer posible porque hubo fenómenos internacionales, pero también... No solo fenómenos internacionales, pero propios, exacto. Muchos errores. Una mala gestión, digamos, exacto, varios errores forzados y una mala gestión de la economía que lo llevó también a que su principal oferta rápidamente empezara a desconfiarse y la luz clara fue que los propios empresarios empezaron a prender las alertas, pero simultáneamente eso, cuando hubo el momento de tomar grandes decisiones, el presidente tuvo en su poder la posibilidad de comandar, la posibilidad, digamos, se le dio incluso tiempos importantes que él pudiese tomar la bandera y posicionarse sobre los cambios como un evento, digamos, que no se le da a cualquier presidente, la posibilidad de comandar un cambio histórico, un cambio cultural. Eso no lo hizo. A eso me refería yo. Al no hacerlo. Justamente, si tuvo la oportunidad histórica y no la hizo, la desaprovechó. Claro, y aquí creo que... Y lo vimos en la agenda social, la tremenda oportunidad que tuvo de compensar la desigualdad y no lo hizo. ¿Cuál fue el costo de no hacerlo? Y ese es el fenómeno, y ese es el otro fenómeno que quería yo apuntar que ha ido pasando en estos 2 años. Al no hacerlo, como tenemos un sistema muy presidencialista donde siempre el presidente es el responsable de todo, cuando un presidente no hace lo que tiene que hacer y que todos esperan, empieza a pagar definitivamente todos los costos. Entonces la figura del presidente, en la medida que iba creciendo la demanda, iba creciendo el estallido, iba creciendo la posibilidad de lograr un acuerdo constitucional para cambiar el pacto social, mientras todo eso iba pasando, la figura del presidente Piñera fue empequeñeciéndose cada vez más. Desdibujándose cada vez más, perdiendo los apoyos desde la derecha, provocando conflictos al interior del gobierno,
pegándose los peores desaguisados que pudiese hacer en el momento que necesitaba templanza. Es decir, el presidente se fue cada vez disminuyendo, al punto que hoy, que este año, que inicia su tercer gobierno, una marcha, su tercer año, una marcha del 8M a portas, y su primera declaración pública lo único que hizo fue encender mucho más los ánimos, y fue la gran convocatoria. Si un expresidente no hubiese dicho su desafortunada frase, tal vez, yo creo que hubiera sido tan masiva, pero claramente esa frase que dijo sirvió para que mucha gente fuera más masiva en la marcha del 8M. Pasó de ser feminista a ser de mujeres. O sea, lo que pasa es que fue tan brutal lo que dijo en su minuto, se expresó tan mal, que eso sirvió para convocar mucha gente. Entonces es el presidente como figura presidencial y Sebastián Piñera como actor político que empezó paulatinamente a perder. Pensando, escuchándote lo que tú señalas, Claudio, creo que sería interesantísimo en las escuelas y las facultades de comunicación o las escuelas de periodismo de revisar muy detenidamente lo que ha sido y se puede demostrar una realidad comparativa entre los manejos comunicacionales de distintos gobiernos y formas de gobierno y gobiernos presididos por hombres, por los dos de Bachelet, por la época de la Concertación, porque yo dificulto que haya habido más gaf, más errores flagrantes, absolutamente dañinos para el gobierno en términos comunicacionales, que en este segundo mandato del presidente Piñera. Ya habían habido algunos en el primer mandato que probablemente estaban también sobre la norma de los típicos que se sucedían en una instancia que habla todos los días y por lo tanto tiene un margen de error mayor, como es la presidencia o como son la política. Pero a mí me abisma constatar de que da la impresión de que nada se aprendió en materia de ver cómo se comunican las cosas, cómo se explican determinadas conductas, cómo hablan ministros, subsecretarios, el presidente de la República a la hora de enfrentar a la opinión pública, y que terminan después teniendo que dar explicaciones o pidiendo perdón por una cosa que era perfectamente prevista y que terminó en un desaguisado gigantesco. Uno podría casi hacer una tesis de grado en términos de este fenómeno. Sí, no me cabe duda. Van a haber muchos estudios porque resultan ser muy, muy claros. Recordemos que, y además de que también que hay un fracaso de un diseño que parte también muy fortalecido. Yo recuerdo que cuando comenzó este segundo gobierno del presidente Piñera, uno de los temas que nosotros en el mostrador mostramos, y que eso respalda lo que dice Federico, que al comienzo parecía incombustible, venía muy fortalecido. Era una cosa... Acuérdate que al comienzo se hablaba de que el tema del gobierno ya no era sino quién de derecha lo iba a suceder. Exacto, o sea, el triunfalismo era tan potente que, claro, la lógica no era. Bueno, y de alguna manera se entendió que el país también se había derechizado de alguna manera, esta nueva forma de hacer las cosas. Entonces lo importante era ver a quién le heredábamos el gobierno. Y al final no era más que gente esperando, ciudadanos esperando la droga del crecimiento que no llegó. Exacto, pero sobre lo que dice Fernando, además se preparó un plan muy, muy riguroso en Apoquindo 3000, y ese plan y ese diseño que fue guiado por Chadwick y por Blumel también, consistía en blindar al presidente. El primer gobierno del presidente Sebastián Piñera habían pasado de las famosas piñericosas, que habían dañado mucho y que habían enfrentado al movimiento estudiantil de una manera que los desgastó demasiado. Entonces, para el segundo gobierno se creó un diseño. Y ese diseño consistía en que todos los ministros iban a servir de fusibles y iban a poner el pecho, que el presidente iba a hablar lo justo y lo necesario, iba a estar para las cosas buenas. Entonces era una forma de protección de la figura presidencial, sabiendo que el presidente se pega sus condoritos. Entonces, lo que crearon fue un diseño, y ese diseño se llamó Apoquindo 3000. Así partió, con todo un diseño tratando de evitar todo esto. Pero fíjate que no duró nada. Pero fíjate que aquí hay varias personas en Twitter que están colaborando con ideas sobre todas las cosas comunicacionales. A ver cuándo partió, comentó por ti primero. Y hay ciertas cosas que son parte de lo que podríamos denominar la esencia de la política, que es
puesta a descubierto ante la ciudadanía. Y una es que tú nunca, bajo ninguna circunstancia, salvo por situaciones extraordinariamente extremas o de necesidad de seguridad nacional, tú nunca no predicas con el ejemplo una medida que tú señalas, pero con absoluta definición y rotundamente, que tú vas a llevar a cabo porque te hace diferente a todo lo que ha venido antes. Y de Jorge Condesa aquí recuerda cuando en una entrevista del 11 de marzo del 2018, la periodista Connie Santamaría de Canal 13 le pregunta a Felipe Kast sobre por qué, si es que se ha hecho tanto aspaviento respecto del pituteo y del nepotismo y de las personas que van al gobierno, familiares, a los familiares en el gobierno, cómo se entiende lo que estaba pasando con el hermano del presidente ahí. Y ahí estaba una posibilidad clara de poder decir sí, me parece que eso está mal. Y la respuesta de Felipe Kast es la peor imaginable en todas las condiciones, que es mérito propio. Que es decir, bueno, al presidente se le puede se puede permitir algo distinto, que es exactamente la inversa de la lógica que tú eres. Justamente por ser el presidente el que tiene que dar el ejemplo y el que tiene que mandar desde arriba. ¿Esto quiere decir que los errores comunicacionales no son solo de Piñera, no, gobierno, pero por favor, de toda su coalición? Pero yo te dije los errores. Ahora, los errores comunicacionales, en este caso particular, el de Kast, es porque advierte que el presidente lo va a hacer de todas maneras y lo hizo de todas maneras y por lo tanto tiene que darle una explicación al país respecto de eso, que es muy mala explicación. Pero tú muy bien te acordabas de las situaciones de los ministros, el ministro de Educación, el propio ministro de la Cultura en su momento, en fin. Hay un tema comunicacional para que hace que no calce lo que se proponía o la imagen de lo que se tenía, hasta que llegan los hitos que modifican este asunto, la guerra comercial y finalmente el estallido social que cambia todo. No le han dado con pie en bola en temas comunicacionales para seguir con ese tema. Vamos a hacer una pausa y volvemos. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Bienvenido a Nogales Hotel and Convention Center. Nos encontramos ubicados en un exclusivo sector residencial dentro de la comuna de Providencia, cercanos a grandes tiendas y restaurantes. Si tu próximo viaje es por negocios o placer, no pierdas la oportunidad de conocernos. Nuestras amplias y cómodas habitaciones, todas con luz natural, wifi gratuito, televisor de 49 pulgadas, amenidades y estacionamiento cubierto cumplirá tus expectativas de viaje. Solicita información adicional a reservas@hotelnogales.cl o directamente en www.hotelnogales.cl. El próximo domingo 26 de abril, Chile tendrá un plebiscito nacional. Revisa tus datos electorales en www.cervel.cl, en donde podrás saber si estás habilitado para votar y tu mesa receptora de sufragios. Además, desde el 4 de abril podrás conocer tu local de votación y si has sido designado por las juntas electorales como vocal de mesa. Participa. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, con nosotros Federico Joanón y Héctor Cosio. A ver, ayer pasó un episodio que podría haber sido una anécdota si no hubiese, o una anécdota seria, pero una anécdota, si no hubiese incorporado ese video que se mostró y que circuló por todas las redes sociales, donde se armaban escudos para las personas de
vanguardia del rechazo. La primera línea del rechazo. Claro, para diferenciarlo, la vanguardia del rechazo, con palos, con todo tipo de bastones y cosas, una serie de armas, eventualmente para una pelea callejera, escudos y todo en esto del rechazo, pero lo que se presenta en este video es una cosa bien curiosa. De fondo, en medio de este video que está básicamente centrándose en personas que están preparándose y que en esta sala tienen todos estos pertrechos que para todos los efectos prácticos podrían ser parte de una de las leyes antivandalismo, antisaqueo, aparece en un rincón de esta vista, casi casualmente, así como al pasar, un aviso publicitario, afiche publicitario electoral del diputado Jorge Alessandri de la UDI. Y entonces automáticamente uno se pregunta, a ver, ¿dónde están? ¿Qué es esto? ¿Qué ocurrió? Y finalmente se descubre de que este es un departamento en el Paseo Bulnes, en un departamento que era una sede de la UDI. El propio diputado, en un tono bastante indignado, hay que decirlo, pide que se sancionen y se expulsen a todos los militantes que puedan estar formando parte de aquello, y pide una explicación para esa situación. Dicho sea de paso, este diputado, Jorge Alessandri, fue uno de los pocos diputados que anunció muy prematuramente de que iba a votar apruebo y iba a votar por una convención constitucional, y a él aparece este escudito. A mí me recordó... partamos por ahí. A mí me recordó una pasada de cuenta, ¿no? A mí me recordó, y puedo estar totalmente fuera del tarro, pero a mí me recordó sucesos que pasaron antes. Me acuerdo cuando hubo un cambio en la CNI muy fuerte, hace... como 35, 40 años. Claro. Y cambian al director de la CNI, y a la semana, o menos de la semana, se produce la matanza de Fuente Ovejuna y Jariqueo, donde de pronto este nuevo director, que venía con una lógica de control y de una serie de cosas, casi como el que le mandan un mensaje interno de, compadrito, aquí lo que nosotros hacemos, no venga usted a hacerse el buenito, el amorosito, esto es parte de nuestra pega, y el tipo queda manchado inmediatamente. A mí me recordó un poco como, mira, el candidato, el diputado que había señalado que iba a votar apruebo, resulta que es el que aparece con su afiche en el lugar donde están todas estas cosas. Puede ser totalmente casual, puede ser totalmente casualidad, pero me recordó algo así como... Tiene cara de operación. Casi como que lo pusieron ahí para que, oye, que no se vote a muy independiente o muy autónomo el señor... Y para que no se olvide que es UDI y que la UDI quiere votar rechazo. Que no se particularice ni se aísle demasiado. Pero en todo caso, eso generó un movimiento, generó una discusión muy fuerte al interior de la UDI. Ahí hay que dar ese segundo punto, y creo que es interesante, porque sí, yo no lo había pensado, sí, creo que ese es un factor muy interesante, el recordar que efectivamente el diputado Alessandri fue uno de los pocos que rápidamente salió a manifestarse que podría estar por el aprobado. Él, bueno, y otros alcaldes también que son de la UDI y de Renovación Nacional, que también lo hicieron en su minuto. Lo que hace Alessandri cuando ve el análisis que uno puede hacer, que le revienta esto en la cara, lo primero que hace es, dijo, aquí muero solo, es decir, aquí me hacen papilla, o tiro el desvío, digamos, la fuerza con que viene este cohete. Claro, creo que él hizo lo que tenía que hacer, y deriva esto hacia el lugar en donde se ocurre y quiénes son y a quién pertenece ese espacio. Y ahí le tira la pelota claramente. Que era una sede de la UDI. Es una sede de la UDI bastante particular, porque no es una sede de la UDI oficial. No es una sede de la UDI donde alguien puede ir, por ejemplo, a inscribir su militancia. Este es un departamento
que es alquilado por militantes de la UDI y que siempre ha sido de poder, que ha sido poder de la UDI, pero no se sabe con mucha claridad para qué se utiliza. Parece que es un espacio en donde se ha ocupado en diferentes momentos para hacer campaña, pero también es un punto de reunión. Lo clave es saber, digamos, quiénes acuden a este lugar, porque ya vimos que efectivamente hay personas de estos grupos, digamos, que son violentos, que son, digamos, del rechazo, y que se hacen llamar la vanguardia, porque son tipos que apelan a la violencia. O sea, su líder sale diciendo que va a matar a todo el mundo. O sea, son personas que hacen apología del odio, y concurran a esta sede entre comillas, porque como dije recién, no es una sede oficial. Pero yo no le quitaría lo de sede, es decir, ahí hay explicaciones de que es un no lugar es oficial. Oye, exacto. Pero es una sede de la UDI. Sí. Puede no ser pagada, de acuerdo a los formatos de las sedes oficiales, pero es una sede UDI donde se juntan UDI, donde está arrendada para hacer sede UDI, para que no resulte esta operación comunicacional de decir, si no es sede UDI. No. Es sede. Yo creo que yo quería poner el acento que una sede, uno sabe lo que se hace en esa sede, sabe para qué es. Efectivamente es una sede de la UDI, pero que tiene una particularidad, que no se sabe quiénes van ahí y qué se hace en ese lugar. O se sabe y no nos quieren contar. Bueno, es que se la pega que hay que ir despejando. Pero hoy tenemos... Ya sabemos que a lo menos se arman grupos violentistas. Exacto. Y ahí no sé qué más se hace. Exacto, y qué más se ha hecho. Y hay que preguntarse también, y además este lugar es dónde está ubicado. Y ahí es muy interesante analizar el Twitter que manda Joaquín Lavín. Joaquín Lavín, cuando se intenta desmarcar rápidamente de este tema violentista, tira una frasecita que es espectacular. Y dice, esto debe ser investigado lo que pasa en la sede de Bulnes 80. Y tira esa dirección. Bulnes 80. Al tirar esa dirección, no es una dirección al azar. Lo que está diciendo es que hay que investigar lo que pasa en la sede de la UDI, ubicado en uno de los edificios que tiene la mayor cantidad de oficinas institucionales de Carabineros. Eso es lo que está diciendo. Porque Bulnes 80 es un edificio que está muy cercano a La Moneda, detrás de la Dirección General de Carabineros, que alberga comunicaciones sociales de Carabineros, pero además alberga cerca de 50 oficinas de diferentes áreas. Es un edificio institucional de Carabineros que arriendan a particulares, y de ese arriendo a particulares está esta oficina de la UDI, oficina regular, donde llegan tipos que hacen apología a la violencia, a armar escudos y todo eso. Ese es un muy buen punto, y para que le pongamos más elementos a este puzzle y precisar un tema que mucha gente le dice, por eso lo dije yo, porque le han denominado como vanguardia, ¿no? Sí. Pero es un grupo violentista que al contrario de la primera línea, porque otra gente le dice, y por eso lo mencioné yo, la primera línea de la extrema derecha, ¿no? De la UDI, pero no es tal, porque la primera línea que usa escudos y tiene un tema de enfrentar a Carabineros, contener a Carabineros, hay todo un tema ahí, pero no se arman para pegarle a los otros ciudadanos. Es decir, esta gente no se arma para tener un conflicto con Carabineros, se arma para pegarle a otros ciudadanos. Entonces, ahí hay matices que hay que empezar a hacer. Y no y yo nunca he visto primera línea con bastones retráctiles, ni mucho menos. Lo que hacen es ponerse casco. No estoy haciendo ninguna defensa, estoy explicando la diferencia. Primera línea se usa casco, usa anteojos especiales para los balines de Carabineros, que los tira, bomba lacrimógena que tira Carabineros, escudo, casco y anteojo, y no usa... Y piedra. Bueno, piedra cuando hay piedra, pero no usan palos, no usan... Es decir, te lo digo para que diferenciemos. Aquí estamos hablando de un grupo armado de extrema derecha, para que hagamos la diferencia, y que no es para defenderse de Carabineros, ni mucho menos, es por el contrario, es para pegarle a otros. La posibilidad de enfrentamiento entre civiles. Claro, en la calle entre civiles, pero con civiles desarmados, porque estamos viendo que al otro lado los civiles no están armados. Quería hacer un matiz que no está de más. Y lo segundo es que es paradójico, porque en esa sede, que está en un edificio de Carabineros,
que arrienda a terceros alguna de esas oficinas, pero es parte del conjunto de bloques de edificios que usa Carabineros. Coincide con la tesis de que en estos grupos de vanguardia que le llaman de extrema derecha, de protección, es que hay carabineros y sobre todo ex carabineros, que es un grupo de muchos ex carabineros. Y curiosamente el diputado Alessandri, y quizás el motivo no es de que esté ese afiche, no sea una operación política, sino que sea una casualidad. El diputado Alessandri emplea a muchos ex carabineros en su empresa de seguridad, porque el diputado Alessandri tiene una empresa de seguridad que también hay cuestión que hay que hacerle seguimiento. Sintex se llama, parece, sí. Donde los principales contratados de esa empresa son ex militares y ex carabineros. Déjame decirte una cosa, que yo creo que eso que tú estás diciendo es... porque pueden portar armas. Es una tónica de buena parte de las empresas de seguridad. No, yo lo sé. Que tengan o no tengan... Bueno, pero coincide, a eso voy, coincide quizá esa misma... Y no solamente ex carabineros, sino que además ex oficiales de las Fuerzas Armadas, del Ejército... Y el motivo muy simple, un motivo que debiera eliminarse por lo demás. Esa gente está autorizada para portar armas por haber sido ex uniformado. Cuestión que no debiera ser así. Hay un proyecto de ley que alguna vez... Entonces, con esto termino, Fernando. Hay un mundillo ahí oscuro que huele mal. Es decir... coincide un afiche de un diputado que es de una empresa de seguridad donde contrata fundamentalmente ex carabineros porque pueden andar armados, y que además ahora coincide con armar un equipo de extrema derecha violentista con bastones retráctiles y otras armas y otros escudos. Todo, como que hay ahí una cosa oscura. En un edificio que está... Porque, claro, porque si se está preparando un grupo que dice abiertamente que quiere atentar contra otros, eso es un grupo, son personas que tienen que ser investigadas, digamos, porque... Por carabineros y lo hacen dentro de un edificio que está lleno de carabineros. Bueno, pues esto huele pésimo, Fernando, a eso quería cerrar. Quiero mostrar el tuit que mandó Joaquín Lavín, que tú mencionaste. Dice: es una vergüenza lo que pasó en la sede de Bulnes 80. Habla de sede, sí, habla de sede. Bulnes 80. Sí. Estoy leyendo. Sí. Sede Bulnes 80, donde personas arman escudos, enseñan a hacerlo, guardan implementos, son quienes también se han manifestado en Las Condes vestidos violentamente. Cascos, palos. Es una obligación del partido saber cómo pasó esto y quiénes están detrás. Buen tuit de Lavín. De Lavín. Ahora, aquí aparece, mezclado en esto, aparece este personaje que muchos le dan una bola muy grande, que la única cosa que llama la atención de este personaje, porque está lleno de loquitos que se creen, qué sé yo, superhéroes, en todo orden de cosas, pero alguien que pronuncia abiertamente, con carabineros a su lado, pronuncia la frase una y otra vez: los vamos a matar a todos. Si es que eso fuera una cosa que lo hiciera un manifestante una y otra vez, el mismo, en una marcha o en una situación de crítica contra el gobierno, créeme que yo creo que estaría hace rato siendo interrogado, a ver, del líder de estos grupos. Que se autodenomina líder, pero el tipo que ha salido más públicamente, el que más ha salido, porque abiertamente hace apología de la violencia, no sé. Bueno, y puede ser perfectamente un ex carabinero por algo. Está todo su currículum dado vuelta y todo. ¿Y lo es? No. Pero es un tipo que ha funcionado pidiendo plata en la calle, que hace cosas acá, ya tiene. Ahora, ¿para quién trabaja él? Hoy día, ¿quién gana en estas... el agua ¿para qué molino se va con una cosa como este fenómeno que estamos describiendo? Pero a ver, Federico, perdón, pero aquí creo que hay una cosa previa que decir. Esto que está pasando no es cosa que nadie nunca lo advirtiera o que ¡ay, qué sorpresa! Hay grupos que están sacando piedras del suelo y tirándoselas a los carabineros, y hay gallos que están ahora marchando con linchacos y con bastones retráctiles y amenazando de matar a todo el mundo. Perdóname, pero esto es
lo obvio que pasa cuando tú no tienes, primero que nada, un gobierno que controla el orden público, que es un deber constitucional, no lo hace, y deja que las expresiones se estén dando básicamente en la calle sobre la base de estos incidentes que empiezan a adquirir protagonismo periodístico y de redes sociales, porque aparecen todos los días algún video de alguna cosa de esta cosa, lo que te aumenta la percepción de que esta cosa va en aumento. Y el hecho es que efectivamente, en montones de situaciones en el pasado, en varios países y en Chile ni hablar, las cosas que pasaban de ser entre un grupo ciudadano y el gobierno o el gobierno de turno, prontamente decantaban en ciudadanos que defendían al gobierno y buscaban enfrentarse con quienes los atacaban o los acusaban en las calles. Y ese choque de civiles que hasta ahora no lo habíamos visto en esta forma tan clara, se está armando y se está armando con esos oficiales, con todo lo que tú dijiste que efectivamente está pasando. Y si es que las cosas continúan de esta manera y el gobierno no tiene control sobre ni lo que hace uno ni lo que hace el otro, nada, lo que eventualmente va a pasar y nadie debiera sorprenderse es que se van a encontrar en la calle en un día. Eso es una consecuencia práctica. Yo quería ir al análisis más político de lo que está pasando. Es decir, y el gobierno ausente que tú mencionas es parte del análisis político. Sí, completamente ausente. Es que yo no sé si es ausente o a estas alturas casi conviene que pasen estas cuestiones. Sí, que tú generes una situación donde la violencia en general esté tan entronizada que tú el día de mañana tengas la posibilidad de decir, mira, en estas condiciones no se puede hacer plebiscito. Bueno, por eso aumentar la polarización. Es que eso quería llegar. Yo creo que Sebastián Piñera está más bien ausente y está perplejo y no creo que quiera que no se haga el plebiscito. Yo creo que está sobrepasado. Y como un gobierno tan presidencialista, cuando tenemos un presidente sobrepasado, tenemos, un gobierno sobrepasado. ¿Por qué vinculo esto con ex carabineros? No solo por la información que ya se tiene, sino que porque estaban custodiados por carabineros la marcha, sino no una locuración. Y dejándolos expresarse como se expresaron, mostrando armamento y custodiados por carabineros. Y al otro lado, al otro extremo, tenemos carabineros pegándole a los otros que están con casco. Entonces, ahí hay una inequidad desde el punto de vista del manejo del orden público brutal. Más allá que el orden público está sobrepasado en términos generales. Pero eso como una cosa de hechos. Pero, ¿qué pueden estar buscando, sea consciente o inconscientemente, los actores políticos? Por un lado, lo que tú mencionaste ya, Fernando. Algunos de extrema no quieren que se haga el plebiscito, porque el plebiscito efectivamente la forma más eficiente para tratar de impedir que se haga el plebiscito pero mantener viva la violencia. Por eso, pero si Alamán dice no están las condiciones, ese es agua para ese molino, claramente. Entonces hay que estar atentos para no caer en ese juego. Es decir, lo único que le puede dar estabilidad, viabilidad a este país es ese plebiscito y los resultados de ese plebiscito, que se respeten, toda evidencia que va a ganar el apruebo y que haya una nueva constitución. Eso va a ser sano, proceso de discusión, proceso de ponerse de acuerdo, proceso de generar país, de generar unidad. Entonces, los que no quieren eso están tratando de magnificar, de generar estos hechos y magnificarlos. Entonces hay que tener, en ese sentido, cabeza fría. ¿Quiénes más querrían que esto fuera tan evidente, Fernando y Héctor? ¿Quiénes más? Los otros, es decir, otros que también son muy de extrema, que quieren que salgan las Fuerzas Armadas a la calle. Sea con las leyes que sea en estado de emergencia, sea en estado de sitio, sea con esta famosa ley ridícula de que los militares pueden salir sin estados de excepción a la calle a cuidar la infraestructura, así no es para nada necesario. Para eso tenemos 60.000 hombres en armas que son los carabineros. Es decir, ¿por quién? Esto sí, claro, la sensación de que no hay orden público, que el carabinero está sobrepasado. Lo que querrían es que salgan los militares. Y hay que tener mucho cuidado con eso, cuando los militares entran en la ecuación política.
Cuando digo educación política, también te incluye el orden público, que es la principal obligación del presidente de la República, mantener orden público. Y los militares no se van. Y es una distorsión. Generalmente terminan en desastre, en todos los países. Y nosotros que queremos ser un país OCDE, en ningún país OCDE se permite que los militares entren a tratar de mantener el orden público ni a cuidar infraestructura crítica. Eso no se permite. Eso es una vergüenza desde el punto de vista de un país OCDE. En Francia, por mucho disturbios que haya... Porque distrae la misión principal también del ejército y de las Fuerzas Armadas. La misión es hacia afuera, no hacia adentro. Sí, pero además porque no están preparados y además porque, oye, te cambia el cuadro político completamente. Entonces, ojo, esa gente es la que está llevando agua para su molino con esta. Gracias. Sí, ahora volviendo o intentando cerrar un poco las declaraciones que tanto hizo como Lavín, como el propio Alessandri, el primer punto que yo quería dejar así como en signo de interrogación es esto, que tú mencionaste recién, Federico, que uno pudo apreciar cierta protección a estos movimientos cuando se desplazan en las calles y poner ahora el ojo de que estas personas se preparan en un edificio que está lleno de carabineros porque hay muchas oficinas de carabineros, entonces habría que poner el ojo si esta protección que vemos en las calles no se extiende un poco tan más a no solo protección, sino también a una eventual preparación. Yo me pongo en la duda por el lugar donde se encuentra. Es decir, un gobierno responsable tiene que poner a investigar a investigaciones de Chile, a la PDI, si ahí hay eventualmente delito. Y ahora, respecto de lo que podría ser una operación contra Alessandri, si es una operación contra Alessandri y que esos panfletos, que esos afechos y todo, digo, pero es que pensemos. Dejaron de paso, yo no creo que sea exclusivamente con Alessandri. Me sorprendió que justo parece... Es que las coincidencias en política, la verdad... Parece un letrero de Alessandri, que de todo lo que nadie se precavió de no grabarlo, y justo de uno de los diputados que decía que iba a votar a prueba. Claro, o sea, las coincidencias son muy difíciles de creer, pero... Pongamos, digamos, de que eso fue casualmente puesto ahí. Lo que viene a posterior es lo que peor le podría pasar a la UDI en este minuto. O sea, a la UDI, que intenta también, con toda la gente que están dándole el rechazo, mantener un discurso del terror, pero no ser actores de la violencia, porque la de la violencia es la que la están condenando. Recuerden que el gran eslogan es la paz, las marchas por la paz. Eso es lo que ha tratado, digamos, de hacer públicamente los activistas del rechazo, ¿no? Decir que los otros son los violentos, nosotros somos la paz. Entonces, en ese juego de intenciones, en ese juego, digamos, de propaganda, cualquier vinculación directa hacia la UDI con grupos violentos, armados, es un complejo escenario porque se le desarma todo el discurso. Y ahí es donde Alessandri y Lavín ponen la clave. O sea, Alessandri llega a decir que sí, que hay que investigarlo y sacar o desvincular del partido a aquellos involucrados. Es decir, está dando por hecho de que hay conocimiento de actores políticos que saben que en ese lugar se estaban preparando gente de la vanguardia del rechazo. No, y que son UDI. Y que son UDI. Por eso lo mismo dice Lavín. Entonces la pregunta es ¿quiénes? Con nombre y apellido, ¿quiénes son los políticos, parlamentarios o quien fuera que estaban o están en conocimiento que en esa sede se estaba dando espacio a estos grupos violentistas? Ahí hay un punto que yo creo que va a ser un antes y un después, porque si efectivamente se logra identificar a ciertos personajes públicos que simplemente visiten o que hayan visitado esa sede durante estas jornadas donde estos tipos se preparan, te marca un antes y un después respecto de toda la propaganda del rechazo en torno a la paz y la violencia. Vamos a ver qué pasa con todos los llamados que han hecho desde el afectado, que era el diputado Alessandri, Joaquín Lavín, lo hizo también Jaime Belolio ayer en la noche.
Y vamos a ver cómo se reacciona. Vamos a ver cómo se reacciona a esta situación. ¿Qué se descubre? Porque recordemos que... Pero es que la pelota está en manos de la UDI. Si la UDI tiene que decir quiénes son de... Bueno, la Jacqueline se le va a decir rápidamente que nada que ver. Pero ya sabemos que no. Pues, si ya la BIL le dice que sí. Pero también la pelota está en el Ministerio Público. Ahí hay eventual comisión de delito. Deberían iniciar una investigación y que no se investigue Carabineros, por supuesto, sino que investigue la PDI. Si eventualmente el Carabinero es involucrado, tiene que investigar la PDI. Y queremos saber, la opinión pública tiene derecho a saber, ¿o no? Sí, obvio. Bueno, insisto en que ya hay una serie de voces, tanto de la UDI como me imagino que en el Ministerio del Interior harán algo al respecto. Y si no, de repente es más elocuente, cuando no pasan las cosas. Cuando no pasan las cosas. Sí. Cuando no como se casi hace. un reconocimiento, una confesión casi. Ya, nos tenemos que ir, muchachos. Que les vaya muy bien. Muy igualmente, muy buen día. Buenos días. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.